Revolución hecha realidad. Llevó a don Ñuflo de Chávez, un 26 de febrero de 1561, a fundar una nueva población, Santa Cruz de la Sierra. 453 años de fundación. Santa Cruz de la Sierra es la ciudad capital y sección municipal número 1 del departamento del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerada también el principal centro económico y financiero del país. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y Televisión Universitaria te saluda en tus 453 años de fundación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar nuevamente con Tumpa. Toda la semana te agradezco. De verdad es un honor que nos haces. Y nosotros, obviamente, el esfuerzo de poder traer gente que tiene muchas lecturas, ha leído experiencias políticas, filosóficas, teóricas, trayectorias de trabajo que te los acercamos para que te den referencias teóricas, herramientas para que vos podás abarcar mejor la realidad. Ese es el cometido del programa Tumpa. Darte las herramientas como para arribar al conocimiento de la realidad en la cual estamos viviendo. El tema de hoy es los derechos humanos, desde el punto de vista teórico-político, de cómo se enfoca, cómo pensó la gente antes, cómo poco a poco en la modernidad se ha hecho más evidente esta necesidad del derecho humano, de resguardar la vida, la dignidad de las personas. Un trabajo obviamente inconcluso, discutido hasta la fecha, porque además que depende, qué derecho humano es, depende del grupo o del estamento. Hay una discusión hasta que se llegue probablemente a algún universal ya que sea indiscutible, probablemente. Hemos invitado hoy, después de 2 años que estuvo acá en el programa, al filósofo paceño Felipe Mansilla, que le damos la bienvenida. Gracias, Felipe, por estar acá. Muy gentil por la invitación. Y nosotros también muy agradecidos por tenerte acá. Y también está con nosotros Rubén Darío Cuellar, que viene de la Fundación Nueva Democracia, Observatorio de Derechos Humanos. Gracias por estar acá, Rubén Darío. Gracias, Oscar. Un placer estar compartiendo mesa con el filósofo Mansilla, a quien admiro mucho. Y en esta ocasión, reitero mi admiración por su obra y por su trabajo tesonero en torno a brindarnos una serie de ideas que nos enriquecen y nos engrandecen y nos hacen crecer como personas. Va a estar dando conferencias acá, ¿no? Mañana es en el Hotel Yotaú, en el Yotaú, sí, ok, ahí es. Vamos a empezar por Felipe. Perfecto. Simplemente porque viene de La Paz, por nada más, por eso. Felipe, ¿el derecho humano aparece teorizado en algún momento o es una cuestión, desde el punto de vista filosófico, o es más una cuestión política frente a la monstruosidad de algunos hechos en la historia? Seguramente se conjugan ambas corrientes. La concepción actual de derechos humanos es relativamente nueva. Aparece en los siglos XVII y XVIII con el auge de los partidos liberales y el movimiento antiabsolutista en Europa occidental. Es de la modernidad. Sí, pero ha habido una muy amplia discusión sobre derechos humanos. El concepto mismo ya aparece en la obra de los filósofos estoicos unos 3 siglos antes de Cristo. Y la persona que más ha contribuido a difundir esta tradición es el gran filósofo romano Cicerón, quien en el siglo I antes de Cristo, en el siglo final de la República Romana, ya explicitó claramente las 2 tendencias que usted menciona: la política contra un Estado absolutista
y la fundamentación filosófica de algo que nos distingue, por ejemplo, del reino animal. Conversando con un hombre entendido en la Biblia, me decía que casualmente le conversaba sobre el tema que hoy íbamos a tratar, que es el derecho humano, y le pregunto qué entendía él, y él me saca el dato y dice, la Biblia tiene un elemento, el amados unos a los otros, es decir, lo ven como uno de los dictados para la humanidad como derecho humano. ¿Se puede ver así? La interpretación, por suerte, es todavía libre, uno puede pensar lo que quiera sobre cualquier tema, pero es una generalidad que gusta mucho a los medios masivos de comunicación, esas generalidades aceptadas por todos. ¿Quién va a estar contra ese precepto bíblico? Y que por lo tanto, por ser tan general, no dice nada. Pero no dice nada. Absolutamente. ¿Qué diría? ¿Qué lectura puntualizaría algo que diga algo? Lo mejor es la experiencia histórica reflexionada críticamente. Ya con el advenimiento de algo exclusivamente de la cultura occidental, como ha sido el modelo civilizatorio griego, hay una defensa del individuo contra el peligro de estados, de aparatos estatales, que se vuelven simplemente peligrosos para la ciudadanía, para la libertad individual y para los derechos de propiedad. El Estado siempre tiene esa tendencia a ser expansivo. Y ha habido gente que lo ha pensado hace 2300 años y ha concebido al ser humano como un individuo que tiene algunos derechos inalienables, o sea, que no pueden ser vendidos, que no pueden ser suspendidos, etcétera, si es que se quiere conservar la identidad propia del ser humano. Sobre todo, como dicen los clásicos, el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad. Vamos a conversar con Rubén Darío. Esto empieza como derecho, esta fundación, como derecho político, observatorio de derechos humanos, observatorio. ¿De dónde viene la palabra observatorio? ¿Por qué está encajada ahí observatorio? Es un uso que se da para diferenciar un tipo de institución de otra. Lo que nosotros hacemos es recoger, sistematizar, ordenar y publicar todos aquellos eventos que involucran o que contienen elementos que nos llevan a suponer la ocurrencia de una violación de un derecho humano. Nosotros aclaramos en todos nuestros documentos que nos referimos únicamente a los derechos políticos. Antes la doctrina nos enseñaba que habían 3 tipos de derechos humanos, los de primera, segunda y tercera generación, que ahora ya no se habla de eso. Los derechos políticos son los que nos interesan, los llamados derechos de primera generación. El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a ser elector y ser elegido, y después, posteriormente, en la construcción del moderno sistema de protección de los derechos humanos a partir de 1948 se fueron incorporando otras oleadas de derechos, si podemos llamarlas así, como son los derechos sociales, culturales, ¿no? Y se va hablando de derechos de segunda, de tercera y de cuarta generación. Nosotros nos encargamos de estos primeros. Pero yo estoy muy de acuerdo con el señor Mansilla en que esto de la construcción de los derechos no es algo, sí como una institución como es hoy, es algo relativamente moderno, pero si uno se remonta a la historia encuentra una serie de evidencias de que ya en tiempos muy, muy remotos se pensaba en la necesidad de proteger al individuo de algunos excesos. Es más, si nosotros vemos en la famosa ley del talión, del ojo por ojo, encontramos el primer indicio de proporcionalidad entre la conducta inferida y el derecho que quien recibe esa agresión tiene para resarcirse. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente. No puedo cobrar un diente con un ojo. No, hay una proporción entre el daño que me han
inferido y la capacidad que tengo de resarcirme de esos daños. A menos ¿ya? que el diente tenga oro, digamos. Bueno, pero ya... alguna compensación. Claro que sí. Ya en esos momentos encontramos, y evidentemente en los procesos civilizatorios griegos, como dice el profesor Mansilla, y en Roma se va constituyendo esto, y en la Revolución inglesa sobre todo empieza como todo lo que sigue la tendencia liberal, empieza ahí en su gran camino final a esto, ¿no? Desde la Constitución de 1676, ¿no? Sí, disculpe, ¿no? Desde ahí entonces uno empieza a ver esta teoría en la que subyace la moderna, en la que se basa la moderna teoría de los derechos humanos. Una preocupación, Felipe, de esto permanente en todos los países respecto de lo que son los derechos humanos. Pero tiene, como vos decías, depende de cómo se lo interpreta. También va de acuerdo al estamento que detenta el poder para su instrumentalización del derecho humano, para su concepción de cómo se lo ve, ¿o no? Me permito poner en duda sus palabras. La tradición de los derechos humanos no es universal en el sentido de que todas las culturas hayan llegado en forma autónoma a esa idea, sino que es una concepción de la cultura occidental, individualista, pluralista, etc. En el mundo islámico, en la gran cultura china, en la japonesa, en la hindú, en los modelos civilizatorios del África subsahariana, no hay absolutamente nada similar. Y no tiene que ver con cuestiones relativas a la cercanía del poder, como usted dice, o algo así, sino que es algo que vale para todos los seres humanos, porque significa una protección para todos ellos contra un enemigo posible común, contra un potencial peligro que es la expansión de los poderosos vía el Estado. Y eso no es común a todas las culturas. Otra cosa es que todas las culturas harían bien en adoptar los derechos humanos, como adoptan la electricidad, las vacunas, los antibióticos, la anestesia y otros hermosos productos de la cultura occidental. De esa misma cultura occidental, en el campo cultural también hay cosas rescatables que obviamente la izquierda, los postmodernistas actuales, los relativistas echan por la borda. Felipe, cuando yo te decía, hay estamentos, por ejemplo, dentro de la misma cultura occidental, que, por ejemplo, en la época del 70, los militares, un estamento social determinaba que, bueno, tales y tales tenían que morir, digamos. Entonces, la interpretación para ellos era salvar a las naciones, donde sea, de que estos fascinerosos tenían que morir. Entonces, el derecho humano para ellos estaba, según lo estaban interpretando ellos también. O sea, por eso decía, de acuerdo al estamento que detenta el poder. Justamente, yo voy a insistir en eso, porque creo que estamos confundiendo la argumentación, a veces sumamente grosera, que hacen los regímenes militares para justificar unas acciones que no tendrían justificativo. Sacrificamos a esos tipos para salvar el país. O sea, los derechos humanos convencionalmente tratados desde 1948 hablan de la dignidad del ser humano más allá de sus ideologías, su raza, su religión, su condición. Es decir, esa conducta no puede ser validada si no es repudiada, y en muchos casos, como estamos viendo ahora, está siendo juzgada, con mucho retraso es cierto, pero juzgada al final, esos actos de quienes decían haber obrado bien en defensa del país asesinando a unas personas. Son asesinatos puros y duros, y justamente el sistema de derechos humanos trata de que esas conductas no se vuelvan a suceder, o por lo menos ocurran con menos frecuencias con las que ocurrieron, por ejemplo, en los años 70. ¿Cuáles son los resultados que han tenido la Fundación en su defensa en Bolivia? ¿Ustedes hicieron una representación a nivel internacional? Sí, nosotros participamos del 149º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
llevamos una denuncia, ahora en octubre del año 2013, una denuncia respecto a la situación de los derechos políticos en Bolivia y el acceso a la justicia. ¿Por qué el acceso a la justicia? Porque encontramos con la evidencia de la información que recogemos, de que el derecho humano más violado es el de acceso a la justicia. Tiene déficit de acceso a la justicia el perseguido político, tiene déficit de acceso a la justicia quien es defenestrado o suspendido ilegalmente del cargo, el que es impedido de usar un servicio o de presentarse a un puesto de trabajo por motivaciones políticas, es decir, es el déficit mayor. Y paradójicamente se da cuando en Bolivia rige una constitución que incorpora, y si hace una innovación desde el punto de vista formal, es la constitucionalización exegética de una serie de derechos que antes simplemente se los mencionaba en grupo, ¿no? Ahora se los detalla y es muy garantista en eso, y sin embargo se producen serias violaciones a esos derechos que la Constitución dice proteger. ¿Se puede pensar que en este periodo de gobierno ha habido más violación de derechos políticos o están iguales con otros anteriores? Hay algunos datos que nos deberían llamar a la reflexión. No son datos de la Fundación, son datos, por ejemplo, de ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, informa tener registrado más de 700 bolivianos en calidad de refugiados políticos. Para ser refugiado político, esto un poco para el público que nos escucha, hay que hacer un trámite ante una autoridad que es el Alto Comisionado, se inscribe uno en una lista y recién a partir de eso recibe cierto tipo de protección, como es el que se informe del lugar donde se encuentra, se ayude a gestionar sus derechos. 700. Yo no tengo una cifra de cuántos refugiados políticos hubieron, por ejemplo, en la última dictadura militar del año 80, la de García Mesa. Creo, por eso no doy cifra, creo que los refugiados eran un poco menor de los que tenemos un gobierno donde supuestamente vivimos en plena democracia. Nosotros hemos evidenciado desde el 2011 hasta la fecha que al menos 70 autoridades municipales han sido suspendidas 70. ilegalmente de su cargo. En total, autoridades electas pasan los 114 si no me equivoco. Han sido suspendidas o destituidas de forma ilegal. Tanto del MAS como... En un bajo porcentaje, sí, hay autoridades electas del MAS, pero cuando vamos a analizar causas, por ejemplo, muy pocas autoridades del MAS han sido suspendidas por resolución judicial. Es decir, un fiscal que pedía su suspensión, si no han sido suspendidas productos de un previo conflicto social producido al interior de las filas de ese mismo partido, que como solución propone la sustitución de esa autoridad. Felipe, hay una búsqueda de derechos humanos que se ha expandido más, por ejemplo, los homosexuales, el derecho obviamente al casamiento, una serie de cosas. ¿Cómo lo ves eso? Sin duda alguna, como usted dice, hay una dilatación de la búsqueda de nuevos derechos y también de